En las manos del Señor y que sea Él tomando el control. Amén. Amantísimo Dios, gracias te damos, mi Dios, por nuestra primer clase, mi Dios. Esperamos que tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, Señor, nos haya revelado lo que es el velo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que en nuestra segunda clase, mi Dios, seas tú, dándonos revelación también, mi Dios, y entendiendo lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Creemos que hay corazones necesitados, entendidos, mi Dios, que mi boca sea como esa pluma de escribiente, mi Dios, que escriba en la tabla de los corazones de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Señor, seas tú tomando el control de mi vida, mi Dios, seas tú, Señor, poniendo palabras, Espíritu Santo, dándome revelación para poder, Señor, impartir tu enseñanza, tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Creo que con el tema del velo quedamos claros, hermano. No sé si la hermana mencionó que no quiero dejar pasar esto por alto, hermano, de que el velo es anti-Jezabel, ¿verdad? Era una mujer que no reconocía autoridad y que también es una señal para los ángeles. Recuerden que en Génesis, hermano, dice que los ángeles se metieron con las mujeres, ¿verdad? Pero ¿por qué pasó eso? Porque ellas no tenían esa señal. Entonces el velo viene a ser como una señal, hermano, que usted está bajo autoridad, que usted tiene una autoridad sobre usted, ¿verdad? Y hermano, ¿y las niñas deben de usar velo? Sí, deben de usar velo. ¿Por qué? Porque ya sean los padres, son la autoridad de ellas, ¿verdad? Entonces ella debería, ¿quién está sobre la autoridad de ellas? Los padres. Entonces ellas tienen autoridad, ¿verdad? Están sometidas a una autoridad, entonces deberían de usar eso. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana, aquí hay ángeles ministradores, hermano, ¿verdad? Dice la palabra que hay ángeles ministradores a la orden de nosotros, los que hemos sido salvos, pero también vienen ángeles malos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos el velo, estamos dándole una señal a lo espiritual, que estamos bajo autoridad. Amén. Entonces, nuestra segunda clase, hermano, es abriendo los cielos con la oración, ¿verdad? Y vamos a ir a Salmo 139, 4. Salmo 139, 4. Dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, ¿verdad? Mire lo que dice, aún antes de que ya haya palabra en mi boca, he aquí, tú ya la sabes toda, oh Señor. Entonces, si ese versículo dice, hermano, de que el Señor, desde antes que nosotros vayamos a orar, ¿verdad? Porque está hablando de orar. Si dice que nosotros, desde antes que vayamos a orar, Él ya sabe todo, entonces la interrogante sería, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de nosotros venir y presentarlos delante del Señor si Él ya lo sabe todo? ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿para qué vamos a ir a orar, va? Entonces, esa es una interrogante, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él escudriña las mentes y los corazones, entonces Él conoce nuestro corazón. Y hoy vamos a aprender eso, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos presentarlos delante del Señor para orar? ¿Verdad? Entonces, mira lo que dice también Mateo 6:31. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Entonces mire que el Señor ya sabe, hermano, todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que ocupamos, desde antes que nosotros los vayamos a presentar delante de Él.
Pero la interrogante es, entonces, ¿por qué? Entonces, hermano Gerson, ¿para qué vamos a orar si Él ya lo sabe todo? Entonces, mire, lo primero que vamos a ver, hermano, es que el Señor, ¿verdad? Que cuando creó al hombre, hermano, dice que Él le dio una propia voluntad al hombre, ¿verdad? Que se habla libre albedrío, ¿verdad? Que Él puede decidir si puede decir sí o no a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, siempre cuando yo no era partícipe de eso, ¿va? De que a veces hermanos están en la administración y vienen y empiezan he visto en iglesias que vienen y le dicen, hermano, ¿quieres pasar al frente? Vamos, hermano, vamos. A veces hasta lo quiere jalar del pelo, hermano, para pasarlo enfrente, ¿va? Para que reciba al Señor Jesucristo. Pero la cosa no es así, ¿va? Eso tiene que ser voluntario, por eso dice libre albedrío. Entonces, uno decide si quiere o no la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice que cuando el hombre fue creado, lo hizo con esos propósitos, para que él entendiese si quiere o no quiere la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, lo primero que tenemos que hacer es ver primero si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se creó al hombre, le dio esa voluntad propia, hermano, que es el libre albedrío. Usted lo puede leer en Eclesiastés 7:29. Entonces, mire que el hombre fue creado más que todo, hermano, para ser un pueblo. El Señor quería ser un pueblo, entonces el hombre fue creado. Pero el Señor no quería ser un pueblo, hermano, de que viniese y crear un pueblo, como quien dice, a la fuerza, ¿va? Y decirle, bueno, vení vos para acá, vos vas a ser parte de mi pueblo. Vos vení para acá, que vos también vas a ser parte de mi pueblo. Y a veces si la gente no quería, ¿va, hermano? Entonces iban a estar ahí a la fuerza y no por voluntad propia. Entonces el propósito del Señor era hacer una familia para que gobierne con Él en su venida, ¿verdad? Entonces, pero le dio una voluntad propia. Por eso dice que cuando nosotros confesamos, hermano, dice que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, sí te acepto, nosotros estamos dando la voluntad propia. Sí, Señor, sí te acepto. Por eso uno tiene que abrir la boca y decir, sí, Señor, yo te acepto. Eso quiere decir que usted le está dando la autoridad al Señor y le está entregando su voluntad, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos, de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por el arte y el pensamiento humano. Entonces, mire, hermano, también dice 2 de Pedro 1:3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha cedido sus preciosas maravillas y maravillas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces mire que el propósito, como le decía, hermano, de la creación es que el Señor quería hacer una familia, ¿verdad? Una familia, pero no la quería hacer a la fuerza, sino que quería que cada quien decida, ¿verdad? Si quiere ser parte de esta familia celestial o no. Porque yo he escuchado personas, hermanos, que dicen que, hermanos, todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree eso, hermano? Que todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Ah? Los que ya aceptamos aquí. Todos los que creen en el Señor les ha dado la potestad de ser hechos hijos. Pero los que creen, hermano. Entonces, si usted no ha confesado con su boca que Jesucristo es el Salvador, usted, perdóneme, hermano, pero no es hijo todavía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es confesar,
¿verdad? Mover nuestra boca y decir, Señor, te entrego mi voluntad, yo quiero ser hijo. Entonces, pero ¿quién es el que decide? ¿Dios o nosotros? Nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Diciéndole, Señor, quiero ser parte de tu familia, quiero recibirte y quiero ser parte de esa familia. Por eso hermano, cuando yo he escuchado de iglesias que cuando viene alguien, un pecador, y se acerca y acepta al Señor como su Salvador, vienen hermanos y le dicen bienvenido a la familia, ¿verdad? Porque ya es parte de la familia. Pero no fue algo que se le impuso, sino que fue reconocimiento de él, que reconoció que necesitaba, ¿verdad? Sí, y conforme a su voluntad, entonces él lo hizo. Entonces mire de que nosotros, por medio de la oración, nosotros tenemos entrada al Padre. Pero ¿cómo pasó esto? Pasó cuando Jesucristo dio su vida por nosotros. Cuando Él, usted lee en el libro de Hebreos, dice, Padre, ya es el tiempo. Necesito un cuerpo para yo ir a la tierra. Entonces, dice que Él pasó de unigénito a ser primogénito. Entonces, dice que el unigénico significa que Él era el único en su especie. Pero después de eso, hermano, dice que Él se entregó y ya pasó a ser primogénito. ¿Por qué? Porque Él es el primero de muchos. O sea que ya no es solamente hijo, sino que somos muchos, somos cualquier cantidad de hijos. Entonces ya no es solamente unigénico, sino que es primogénito. Entonces todo esto, hermano, se hizo ¿para qué? Para una preparación, para un gobierno en su segunda venida del Señor, que nosotros vengamos como hijos y gobernemos, ¿verdad? Pero ¿cómo va a pasar esto? Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad. Y eso solo lo podemos, hermano, hacer nosotros, hermano, ¿verdad? Solo nosotros. Entonces, una de las herramientas que dejó el Señor para preparar a su pueblo, hermano, una de las herramientas de muchas es la oración, hermano, ¿verdad? Entonces, lo que les explico es que Jesucristo, hermano, si Jesucristo no hubiese venido, si hubiese entregado por nosotros, nosotros no tuviéramos acceso al Padre, porque dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, dice la palabra que todo lo que pidiésemos al Padre por medio del Hijo va a ser hecho. Entonces, el que Jesús haya venido a la tierra y a morir por nosotros, hermano, fue todo un plan divino para que nosotros ahora por medio de la oración podamos tener acceso al Padre. Usted se acuerda, hermano, que en el Antiguo Testamento no todos podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Solo eran los que eran los sumos sacerdotes, ¿verdad? El pueblo entraba hasta cierto lugar que era el atrio. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? El pueblo entraba al atrio, el sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Pero dice que cuando Jesús es crucificado, entonces dice que el velo que impedía que nosotros tuviésemos ese acceso al lugar santísimo, dice que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa, hermano? Porque si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, puede decir de que alguien lo rompió. Entonces, pero se hizo de arriba hacia abajo para que no quedase duda. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros por medio de Jesucristo y la oración, nosotros podemos tener ese acceso que no teníamos antes, hermano, ¿verdad? Ahora nosotros podemos entrar en ese acceso. Entonces, mira lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ya no es solo un hijo, hermano, ya somos muchos. Amén. Entonces, por medio de eso, hermano, nosotros tenemos libre albedrío, ¿va? Nosotros podemos decidir si queremos o no queremos, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y los ponemos, la interrogante es, ¿por qué debemos orar si ya el Señor ya sabe? Entonces,
cuando nosotros nos ponemos a orar, hermano, le estamos dando una herramienta, es como darle un papel legal al Señor y decirle, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz lo que tú quieras, Señor, te entrego mi voluntad, haz lo que bien te parezca. Entonces, cuando nosotros venimos y oramos, le estamos diciendo al Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que sea mejor para mí. Miren lo que dice Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, mire hermano, como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces mire que podemos ponerlo así, como está ahí en el tema. Dice que en el cielo existe una corte de justicia. Está el juez, que es nuestro Dios, un acusador, un abogado, testigos y etcétera. Y todo es con base a la ley, hermano. Entonces mire, cuando usted viene y ora, le está diciendo al Señor, Señor, aquí está mi papel firmado, haz tu voluntad en mí, ¿verdad? Entonces ya viene el juez y dice, bueno, vamos a ver el hermano Gerson, esto, y está el acusador, ¿va? Que es el enemigo, el Señor lo reprenda. Y está un abogado, que es el que aboga por nosotros, que ese es Jesús. Entonces empezamos a orar, Señor, mira, te fallé, esto y esto y esto. Y empieza el acusador, va a decir, el enemigo, ay, ya no tiene perdón de Dios. Este falló y este ya está descartado, ya no es hijo de Dios. Y empieza el enemigo a meterle un montón de cosas a nuestra mente. Y ese es el acusador, pero está el abogado, que es Jesús, que Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces mire qué bonito, hermano, que cuando nosotros, el acusador viene y los empieza a señalar, viene Jesús y le dice, Padre, yo morí por él. Perdónalo, ayúdalo. Y empezamos, ¿va? Pero por medio de cuando nosotros venimos y oramos. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, lo que le estamos diciendo al Señor es, te estamos dando el papel legal que hace constar de que te estoy diciendo, haz lo que bien te parezca con mi vida. Te estoy dando la voluntad, te estoy dando el sí. Entonces, cuando nosotros venimos y los ponemos a orar, le estamos diciendo al Señor, haz tu voluntad. Y a veces, hermanos, a veces queremos que el Señor haga lo que nosotros decimos, ¿verdad? Esas cosas que, Señor, es que aquel, el de los ojos azules, me gusta, Señor. Pero aquel es un impío, hermano. Ese no anda más perdido que los hijos de la Llorona. Y empieza, no, Señor, pero, hermano, y el pastor predicaba hace poco de eso, de la voluntad. Y a veces insistimos tanto en una cosa, hermano, que el Señor nos dice, dale, nada, anda a probar. Y vamos a dar de narices, hermano. Y tal vez decía usted, no, porque hermano, y cuando andan de novio, todo es bonito, ¿va? Que rosas amarillas, que yo no sé, ahorita hay una tendencia de las rosas amarillas que le dan a los, y que rosas amarillas, y que no, yo siento una paz con ese hombre, aunque no conoce de Dios, pero yo siento una paz. Y ya cuando están casados, esa paz se convierte en paz, paz y paz. Ya no hay paz, hermano, sino que hay de la otra, ¿va? ¿Pero qué? ¿Por qué? Si el Señor le dijo, no, ese no es el indicado para, ese no es el hombre que yo quiero para. Pero como uno de necio a veces, hermano, ¿va? No, es que este me gusta porque está altito, fuertote, ojos azules. No, con este me quedo. Entonces después vamos a dar de narices. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de Dios, sino que la voluntad de nosotros. Y oramos, hermano, y oramos y oramos y oramos por eso. Y a veces vamos a dar, como dicen, de narices, ¿va, hermano? Entonces, pero cuando nosotros venimos y le dijimos, Señor, estoy orando porque tengo una filistea ahí, Señor, que me está molestando y yo quiero ver si es la voluntad tuya. Señor, es la voluntad tuya, dame una señal. Esta es la mujer, este es el hombre que yo quiero. Entonces estoy orando por eso. Entonces ahí le está diciendo usted, Señor, haz
tu voluntad, no la mía. Y es que cuando nosotros hacemos las cosas, hermanos, siempre vamos a ir a dar de trompa. Siempre vamos a ir a fracasar, hermanos. Pero cuando tomamos las decisiones que vienen de parte de Dios, eso es una victoria completa, hermano. Porque Dios no se equivoca. Nosotros sí, hermano. Nosotros sí vamos a dar de trompa siempre, ¿va? Entonces, cuando usted, hermano, ora, no es, hermano, que usted está obligando a Dios a hacer lo que usted quiere. Usted ora para que Él haga lo que a Él le compete hacer con nosotros, para lo que Él, mire, que nos conviene a nosotros, hermano. En verdad, a veces nosotros, hermanos, como humanos nos desesperamos cuando no hay una respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros oramos, hermano, a veces hasta ayunamos y tenemos las rodillas peladas de tanto orar, hermano, y no recibimos respuesta de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que a veces pedimos y no recibimos. ¿Sabe por qué? Porque a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite. Entonces, a veces, hermanos, hay que saber, como quien dice, también va a pedir. Y el pastor hablaba de uno de los ejemplos de David, hermano, cuando se llevaron a toda la familia. Porque él estaba peleando batallas que no eran de él, hermano. Y dice que les robaron toda la familia, los niños y todo. Y dice que él primero lo que hizo fue ponerse el efod y preguntar si era la voluntad. Señor, ¿lo sigo? Y dice que el Señor le dijo, sí, síguelo. ¿Los alcanzaré? Sí, los alcanzarás y recuperarás a tu familia. Entonces, qué bonito es, hermano, que cuando nosotros oremos, le digamos al Señor, Señor, te estoy dando algo firmado y te digo, Señor, haz tu voluntad en mí. Hermano, es que la oración, yo he escuchado iglesias que dicen, declaro, que decreto, que esto y que lo otro, y como obligando a Dios, hermano, a que haga las cosas. Y si no es la voluntad de Dios. Y a veces ¿sabe qué es lo que pasa? A veces ¿cómo le puedo decir? A veces nos molestamos, hermano, porque si no hay respuesta. Y entonces no soy hijo de Dios yo, y no es que todo lo que, sí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, conforme a su voluntad, nos va a ser dado. Pero si no es la voluntad de Dios, hermano, y a veces caemos en desesperación, ¿verdad? Porque no vemos esa contestación de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, le estamos diciendo al Señor, le estamos dando un papel firmado, Señor, te estoy firmando aquí, que hagas tu voluntad, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nosotros le damos ese papel firmado, cuando nosotros oramos, le estamos diciendo al Señor, haga tu voluntad, entonces ahí no se quebranta una ley, no se quebranta lo que es el libre albedrío. Pero si Él viene y usted no, mientras usted, mire, ahí sale una frase que dice, no hay oración, perdón, no hay acción sin oración. Entonces, si nosotros no actuamos, hermano, así creo que dice, va. Ya le voy a decir cómo. No hay acción sin oración, creo que dice. Prácticamente, hermano, si nosotros no actuamos, no va a haber acción. Dios no va a accionar si nosotros no actuamos. Si nosotros no venimos y le decimos, Señor, haz tu voluntad, entonces Dios no va a actuar conforme a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a orar, hermano, le estamos diciendo al Señor, actúa. Es como que le estemos diciendo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en barbería, hermano. Si usted no me dice que le corta el pelo, usted puede estar sentado en la silla. Pero si no me dice, hermano, yo lo voy a quedar viendo medio raro, quédese, hermano. No, solo quería sentarme. Bueno, hay que quedar sentado. Pero si él me dice, no, hermano, quiero que me corte el pelo, entonces yo actúo. Lo mismo pasa con el Señor, hermano, ¿verdad? Y yo no le puedo hacer un corte al cliente, hermano, si él no me dice, este corte quiero. Porque yo le puedo hacer un corte que yo quiera, que yo mire que le quede bien. Pero ¿y si a él no le gusta, hermano? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy rompiendo un mandato que él me hizo, hermano. Porque a veces pasa, hermano, a veces nosotros queremos
nosotros como barberos pensamos de que no, que le voy a hacer este corte porque este corte le queda mejor al cliente. Ay, pero ¿y si el cliente no quería ese corte, hermano? Entonces ya se revela. Yo no sé qué vas a hacer, revolverme mi pisto porque yo no quería ese corte. Yo te dije que me pusieras la 2 aquí y vos me pusiste la 0. Entonces yo ahí estuviera rompiendo un mandato, hermano. Entonces, si nosotros no oramos, entonces Dios no va a actuar. Entonces cuando nosotros oramos, le estamos diciendo al Señor, actúa en nosotros, ¿verdad? Entonces la oración es una herramienta legal, hermano, que nos hace decirle al Señor, haz tu voluntad en nosotros. Amén. Mire lo que dice en Ezequiel 22:30. Dios mío, qué rápido va el tiempo acá, hermano. Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos alguno que se levantara, que levantara un muro y se pusiera de pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos con el fuego de mi furor, los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces mire lo que me dice este versículo, hermano. Dice que el Señor estaba buscando a alguien que se levantara, prácticamente alguien que dijera, Señor, por favor, ten misericordia de este pueblo. Alguien que orara, hermano. Hermano, si Dios no hubiese querido en su misericordia, Él dice y no lo voy a destruir, vaya. Aunque no se levantó nadie, no lo voy a destruir. Pero dice que Él quería que se levantara a alguien. Como quien dice que accionara a alguien para Él no destruir ese pueblo. Pero dice que no hubo nadie que se levantara. Entonces, no hubo oración, no hubo acción. No hubo alguien que se parara para que no se destruyera. Y dice que Él destruyó. A la diferencia de, hermano, cuando usted lee en Nínive, ¿verdad? Que dicen que se enojó Jonás, porque dice, yo sabía que vos ibas a perdonar a ese pueblo. Enojado, hermano, enojado, dice que se enojó contra Dios. Y que yo sabía que si ese pueblo se ponía a orar, vos lo ibas a perdonar, porque yo sé lo misericordioso que somos. Imagínese qué raro Jonás, va. Pero este pueblo, hermano, dice que iba a ser destruido, Nínive iba a ser destruido. Y dice que el rey decretó ayuno. Dice que hasta los animales ayunaron. Pero que hubo alguien que accionó. Entonces no hubo destrucción. A diferencia de ese pueblo de Ezequiel, hermano. Dice que estaba buscando a alguien que accionara, pero no hubo nadie. Entonces dice que él se destruyó. Entonces mire lo que estamos hablando, hermano. Si usted no ora, usted no está accionando. Entonces Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque si Él actuara sin usted darle la voluntad suya, entonces Él estuviera rompiendo la ley de libre albedrío. Pero si usted le dice, Señor, está bien, haz esto, entonces ahí el Señor actúa. Y en este versículo, hermano, vemos que Él quería que alguien se levantara a orar, hermano, y dijera, voy a orar, Señor. También podemos ver en el caso de Abraham, hermano, cuando dijo de que le empezó a decir al Señor, Señor, si hay 40 justos, ¿no perdonarías esta ciudad? Hablando de Sodoma y Gomorra. Y empezó, hermano, a bajar la cifra, 20, que 10, hasta que llegó a 10. Pero el hombre desistió. Si él hubiese seguido, puede que solo salvó a Lot y a su familia. Pero si él hubiese seguido, hermano, yo me imagino que hubiese salvado a ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Él desistió. Yo lo dijo hasta 10, hasta aquí nomás. Porque, hermano, empezó 40, 35, 30 y empezó, como quien dice, a negociar con Dios. Pero si él hubiese seguido, hermano, pues puede que hubiese salvado a ese pueblo. Amén. Entonces, mire, hay muchos ejemplos que podemos ver. Está Ana, hermano, para que naciese Samuel, ella oró. Moisés clama a Dios y se abre el mar. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana la victoria. Daniel ora y se le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que fue preparada para Mardoqueo. Entonces hay muchos ejemplos que podemos ver, hermano,
que si no hay oración, no actúa el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver los tipos de oraciones, hermano. La oración personal, ¿verdad? Entonces, recuerda, hermano, que Dios no actúa si nosotros no le decimos, Señor, haz tu voluntad. Si nosotros no le damos ese papel firmado que dice, Señor, haz conmigo lo que mejor te parezca a ti. Entonces, la primera que vamos a ver es la oración personal. ¿Cómo debe ser una oración personal? Entonces, para ver eso, hermano, lo vamos a ir a Mateo 6:5. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, que nuestra oración personal debe de ser no por vanagloria, ¿verdad? Que cuando nosotros oremos, hermano, ¿verdad? Hermano, vengo como de 40 días de oración, hermano. Ahorita ando en el aire, ando volando, ¿verdad? ¿Para qué hacemos eso? Para que la gente tal vez nos escuche. Ay, qué espiritual este hermano. Este hermano pasa por un lugar donde están enfermos y los enfermos se sanan. Y empezamos a alardear, hermano. Así habla que esto le gustaba, hermano, ir a los lugares ahí para que la gente los viese que estaban en oración. Entonces, hermano, si usted va a orar, ore usted y Dios, hermano, que no pongamos que, ay, no, que mira, hermano, yo me metí en 3 días de oración y ayuno y que aquí empezamos como que para vanagloriarlo, ¿verdad, hermano? Entonces, pero mire cómo dice que tiene que ser. Dice que nuestra oración tiene que ser en secreto. Y cuando esa es la forma correcta que debemos orar, hermano, en secreto, ¿verdad? Si estamos orando, hermano, gloria a Dios, hermano, porque eso es que le estamos diciendo al Señor que haga su voluntad. Entonces, pero cuando habla en lo secreto, hermano, ¿verdad? Dice que tu Padre, dice que cuando oremos, que entremos a lo secreto y cerremos la puerta. ¿Verdad? Que cuando eso tipifica que cuando nosotros cerramos la puerta, le estamos cerrando la puerta a lo que está allá afuera, al mundo. Y tenemos una intimidad con Dios. Y dice que nuestro Padre que está ahí esperándolo en lo secreto, dice que los va a recompensar en público. Pero ¿dónde tenemos que empezar nuestra oración? En lo secreto. Y vamos a ser recompensados en público. Pero hermanos, si nosotros oramos en público y no en lo secreto, no vamos a ser recompensados. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces sabemos que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Aunque puede decir usted, no, pero Él no está ahí. Pero sí lo podemos sentir. Cuando nosotros oramos, Él está ahí. Entonces nuestra oración tiene que ser en secreto y vamos a ser recompensados en público. Dice también, no con palabrerías. Entonces dice que no usemos repetitivas palabrerías, hermano, ¿verdad? Hay una doctrina, hay una religión, hermano, que usted sabe que dice que 100 Ave Marías y 100 Padres Nuestros, hermano. Eso es palabrería, hermano, porque empiezan Santa María, Madre, y tienen, imagínense, hermano, 100 veces eso. Y más que todo lo usan en los velorios, hermano. Yo miro que en cualquier momento se levanta el muerto y les dice, ya cállense, hermano. Hermano, porque lo mismo y lo mismo 100 veces, hermano. Porque así es. 100 veces dice un Padre Nuestro y 100 Ave María. Entonces, pero ahí dice que no usemos palabrerías, hermano, porque eso es lo mismo. Lo mismo Santa María, y vuelven y repiten lo mismo Santa María y vuelven. Entonces, ¿qué es lo que están usando ahí? Palabrerías, hermano. Y la oración no es usar palabrerías, hermano. La oración es hablar con Dios. Es venir y presentar, Señor. Se cayó la vecina hoy, Señor, y me reí. Sentir como confianza, Señor, te pido perdón.
Eso es, hermano, hablar como que estuviera hablando yo con un hermano. Pero no que repitamos lo mismo. Y que Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es un ejemplo de cómo debíamos de orar. Porque el Señor les dijo, ustedes cuando oren, oren así. No le está, así tienen que orar. Oren así, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que estás reconociendo su grandeza. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo podemos empezar una oración? Señor, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres el Dios sobre toda la tierra. Tus obras son... y empezamos, hermano, a adorar a Dios. Y después dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y empezamos a decir, pero hermano, usar palabrerías. Y mire que la oración personal, hermano, nace de la necesidad. ¿Cómo podemos ver eso, hermano? Nace de la necesidad. Podemos poner el ejemplo de Ana, hermano. ¿Verdad? Que Ana dice que, esta mujer dice que cuando fue, dice que oraba en su corazón, hermano. Y dice que el sacerdote Elí le dijo, esta anda ebria, se echó sus buenas copitas, dice. Y dice que el sacerdote le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar? No, Señor, sino que de mi corazón he orado. Entonces, esta mujer, en un tiempo, hermano, lo podemos ver de esta manera. Ella quería tener hijos, pero para que dijesen, yo puedo tener hijos. Señor, apiádate de mí. Quiero tener hijos para que no solo Penina tenga sus hijos. Para que miren los vecinos que yo puedo tener hijos. Allí, esa oración que estaba pidiendo ella no estaba naciendo de la necesidad, hermano. Lo estaba haciendo, estaba pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque quería que todo el mundo lo viese. Para que dijera yo puedo tener hijos también, igual que la otra. Hermano, porque esa Penina, hermano, solo pasaba el marido y ya quedaba embarazada. Solo la miraba y ya quedaba embarazada. Y Ana nada. Pero después dice Ana, dice que oró, pero ya de parte de la necesidad, hermano. Es que cuando hay una oración que nace de la necesidad, hermano, son escuchadas. Son escuchadas, hermano. Dice que después el Señor, dice, al tiempo, se acordó de Ana y le concedió un hijo. Pero ¿cuál fue la promesa que hizo Ana? Dice que le dio a Samuel, que no le iba a pasar, dice que lo dio al servicio del templo. Y a veces pasa así, hermano, que a veces nosotros venimos y, hermano, a moco tendido. Las hermanas con el maquillaje aquí, por un lado, ¿verdad? Y los hermanos con los mocos. Señor, si tú me salvas de esto, Señor, yo te voy a dar esto. Y hermano, el Señor viene, recibe la oración porque nació de la necesidad. Pero ¿qué pasa? No nos volvemos a acordar de la promesa que le hicimos al Señor. Hermano, cuando usted lee lo de Ana, el Cana le estaba diciendo, el niño ya está grande, ¿cuándo lo vas a llevar allá? Como que no quería, hermano. Pero después dice que lo llevó. Después que empezaba que no, cuando le quite lo de te lo va a llevar, y empezó hasta que lo llevó, hermano. Pero no quería. Entonces, mire, hermano, cuando una oración nace de la necesidad, y nosotros le hacemos promesas al Señor, cumplámoslo. Entonces, mire, la oración personal tiene que nacer de la necesidad, hermano. Cuando nosotros hacemos una oración que nace de la necesidad, la hacemos con todo el corazón. La hacemos con una sinceridad, hermano. Entonces, no sé qué necesidad está pasando usted, hermano, pero así como con esa necesidad, vaya y preséntela al Señor. Pero que haga la voluntad de Él, no la de nosotros, hermano. ¿Verdad? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, le estamos dando esa herramienta legal. Entonces, mire que esa es la oración personal, hermano, que nace de la necesidad. Entonces, ya vimos el caso de Ana. Mire un rema que dice, nuestras palabras no deben ser más fuertes que nuestros sentimientos. No es por las palabrerías, es por el sentimiento de nuestro corazón que seremos oídos. Es cuando cada palabra que decimos tiene tal peso que son pequeñas comparadas con el sentimiento que las origina. Qué bonito. También tenemos el caso del Señor Jesús, hermano, cuando dice que estaba orando, pues si es posible que pase de mí
esta copa. Dice que el sudor de él eran como gotas de sangre, hermano. Pero esa oración estaba naciendo ¿de dónde? De la necesidad. Pero ¿qué dijo él? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí le estaba diciendo él, Señor, haz tu perfecta voluntad, ¿verdad? Entonces también tenemos la oración de la intercesión, hermano. Esta oración ya no es de la necesidad de nosotros personal, sino que ya es de la voluntad de Dios para las necesidades de la obra del Señor. Mire lo que dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces estas oraciones, hermanos, no son para nuestras necesidades, sino que son para más que todo para la iglesia, hermano, ¿verdad? Usted sabe que aquí los sábados hay intercesión, hermano, y ahí se ora por todo lo que queremos que... Mire, cuando usted ora, dice en Mateo, que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Entonces cuando hay una intercesión, hermano, lo que nosotros estamos pidiendo aquí en la tierra, conforme a la voluntad allá en el cielo, se va a hacer acá, ¿verdad? Ya la intercesión es más que todo para la iglesia, hermano, para los hermanos, se ora para la iglesia, se ora para las coberturas, se ora para la necesidad de las personas que no conocen de Cristo, se ora para las personas que tal vez están pasando enfermedades. Ya esa oración, la intercesión es para lo que es los hermanos, ya sea hermanos y para la necesidad de toda la iglesia, hermano, ¿verdad? Podemos ver el caso de Moisés, hermano, en Éxodo 17:11. Dice, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Abimelech, los de Amalek, perdón. Entonces, mire, hermano, ¿quién era el que hacía de que Israel prevaleciera, que ganara la batalla? En Dios estaba darle la victoria, hermano. Pero si no, Moisés no levantaba su mano, que levantar nuestras manos es símbolo de intercesión. Si Moisés no levantaba sus manos, hermano, dice que cuando las manos de él decaían, dice que los de Amalek prevalecían contra el Israel. Entonces, pero cuando él levantaba sus manos, dice que Israel prevalecía contra los de Amalek. Entonces, mira qué importante es la intercesión, hermano, porque podemos ganar batallas espirituales. Amén. Podemos también, ya vimos lo que es Ezequiel 22, hermano, que buscó a alguien que intercediera por él. Entonces, lo importante es, hermano, que la tierra debe traer el cielo a este lugar, hermano. Por eso, cuando intercesión habla de unidad, hermano. Cuando hablamos de intercesión es que hay un grupo que está intercediendo. Entonces, cuando nos congregamos, hay una intercesión, hermano. Porque dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, lo que estamos pidiendo, hermano, es que el cielo venga a la tierra. Es una intercesión, ¿verdad? Que haga su voluntad, ¿verdad? Eso es intercesión, hermano. Cuando nos unimos. Mateo 18:19 dice, además os digo que si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y habla también de congregados, hermano, dice, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, mira, hermano, cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, Dios está en medio de nosotros. Entonces, está también la oración, hermano, voy rápido, hermano, porque ya, la oración de la autoridad. Esa oración, hermano, cuando ya en medio de la intercesión, ya Dios nos dice, bueno, ya es mi voluntad, entonces ya podemos decir que tenemos la autoridad de decir, de creer que ya
lo que nosotros pedimos va a ser hecho. Entonces estamos hablando con autoridad, ¿va, hermano? Esta es una oración de autoridad. La oración de autoridad es hacer declaraciones de fe, hermano, ¿verdad? Recuerde que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando radica la oración de autoridad, hermano, cuando nosotros venimos y ya escuchamos la voz del Señor, bueno, sí, esta es mi voluntad. Entonces ya actúo y digo yo, bueno, Señor, declaro por medio de tu palabra que dice que el justo florecerá como la palmera. Entonces ahí está declarando usted ya, porque ya el Señor ya le ha dado la voluntad. Entonces usted cree, bueno, Señor, tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo creo esa palabra, ¿por qué? Porque es voluntad del Señor. Entonces yo la creo y declaro con autoridad que eso va a pasar sobre mi vida. Entonces ya hay una oración de autoridad. Y está la oración no contestada, hermana, que eso es a veces la oración contestada dice, Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Entonces, ¿por qué a veces puede pasar de que no son contestadas nuestras peticiones, nuestras oraciones? Número uno, falta de fe, hermano. Dice 2 de Samuel 7:27, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Entonces a veces, hermano, a veces nosotros, las oraciones no son contestadas a veces por falta de fe, hermano, porque a veces tenemos falta de fe. Mira, hermano, hace poco hablaba yo allá ya para terminar, hermano, porque ya nos acabó el tiempo, pero usted lo puede leer allá en su casita. A veces, hermano, las oraciones no son contestadas por falta de fe. Yo explicaba hace poco en los discipulados en casa que tenemos, que a veces, hermano, nosotros venimos y vaya, una hermana que tiene el don de sanidad, que ora por enfermos. Viene usted, hermano, y dice, bueno, hermana, usted está enferma, voy a orar por usted. Y viene usted, hermano, usted tiene ese don. Pero ¿y aquella hermana tiene falta de fe? Esa oración no va a ser contestada. No por usted, hermano, porque si Dios le dio ese don de sanidad, usted lo tiene. Pero tiene que haber mutuo acuerdo. Y si la hermana, hermano, de la hermana ore por mí. Ahí hay una duda, hermano. Pero bueno, usted puede ver tantos ejemplos ahí en la Biblia, hermano. Cuando el Señor sanaba a alguien, dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre. Entonces, ¿qué le decía? Tu fe. Entonces, a veces hay oraciones, hermanos, que no son contestadas por falta de fe. ¿Se acuerda usted de la historia de aquel padre que le dijo al Señor, Señor, te pido que liberes a mi hijo? Si quieres, le dice. ¿Cómo que si quieres, le dice? Entonces dice que, Señor, de verdad quiero, ayuda mi incredulidad, ayuda a mi falta de fe. Cuando usted lee en otras versiones dice, ayuda a mi falta de fe. Porque aquel hombre sí sabía que era Jesús, pero estaba un poquito así como dudando. Entonces dice que el padre le dijo, Señor, ayuda a mi falta de fe. Entonces a veces nosotros tenemos que orar así, hermano, porque a veces nosotros pedimos cosas, pero las pedimos dudando. Señor, ayúdanos a creer en ti. ¿Verdad, hermano? Porque a veces creemos que las cosas son imposibles. Como Marta y María, hermano, cuando Lázaro, Señor, si hubieras venido antes, nuestro hermano no estuviera muerto. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces lo importante que es tener fe, hermano. A veces nuestras oraciones no son contestadas por falta de fe. Y muchos ejemplos que podemos ver, hermano. A veces no son contestadas porque no es la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, hermano. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas por las cuales nuestras oraciones a veces no son contestadas, hermano. ¿Verdad? Entonces la oración es una herramienta legal que nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, te doy la autoridad de que hagas tu voluntad en mi vida.
Porque a veces, hermano, como le digo, a veces tomamos decisiones y vamos a dar de narices, hermano. ¿Por qué? Porque creemos que esto es lo correcto. Y el pastor explicaba, ¿va? Decía, hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero que su final es un camino de muerte. A veces tomamos decisiones conforme a lo que nosotros pensamos que es bueno y a veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces cuando nosotros nos presentamos, ¿por qué orar entonces? Porque le estamos dando la legalidad al Señor que haga conforme a la voluntad, que haga lo que Él le plazca en nosotros, ¿verdad? Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, pero Él no va a actuar si nosotros no le damos ese papel legal que dice: Señor, sí, te doy la autoridad para que tú hagas conforme a lo que a mí, conforme a lo que a ti te parezca que está bien para nosotros. Amén, amén y amén. Este tema más que todo era para entender, hermano, porque ya los temas como el velo, todo eso ya son más para preguntas, ¿verdad? ¿O tienen preguntas? ¿Quedó claro o no entendieron nada? Dice el pastor. Amén. Bueno, vamos a ponerlo sobre nuestros pies, vamos a orar para quedar despedidos, hermano. Aclarar también, hermano, ¿verdad? Que ya les hemos explicado, las preguntas van conforme a lo que es el PDF que les enviamos, hermano, el lunes, ¿verdad? Todas las preguntas van de ahí, ¿verdad? Ya les hemos explicado porque me sentí atacado, hermano, en el chat. Me sentí atacado, entonces, pero gloria a Dios porque eso me dice a mí, hermano, de que de verdad le estamos poniendo interés a lo que es la doctrina básica. Y eso me alegro y me gozo, hermano. Y créame que si usted tiene alguna duda, no dude, hermano. No dude en preguntarme, en preguntarle a sus pastoreadores. Nosotros para eso estamos, ¿verdad? Así que no dude, hermano. Aquí estamos para aprender todos. Todos, 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 todos. Entonces, toda pregunta, ¿por qué? Las preguntas yo las hago del PDF, hermano, porque aquí, cuando se viene a impartir una clase, no se les imparte todo lo que es el PDF, hermano. Aquí se les resume lo que viene en la clase, ¿verdad? No se les toca todo, porque si empezáramos a tocar parte por parte, hermano, no terminaríamos. Tendríamos que hacer vigilia, ¿verdad? Y no estamos para eso, hermano. Ya la edad ya no. Entonces, cada pregunta viene conforme al PDF, hermano. Por eso les decimos, lean, hermano. No hay ningún problema con que usted venga y agarre las preguntas y agarre el folleto y empiece a leer y que consiga las preguntas de parte de eso. Como escuela, hermano. Es que aquí estamos como una escuela, hermano. Recuerda que uno leía el librito y ahí sacaba las preguntas. Lo mismo hacemos acá, hermano, ¿verdad? Para que salgamos sobresalientes. Entonces, eso es, hermano, lo que quería explicar. Todas las preguntas van conforme al PDF. No hay ningún problema. Lo que nosotros, hermano, como equipo queremos es que lo que se les enseña acá quede en sus corazones, ¿verdad? Que todo lo que se enseña, cada tema que se imparte aquí, quede en sus corazones, que ustedes el Espíritu Santo les dé revelación de cada tema. Amén. Así que pendiente pues para que las preguntas salgan sobresalientes, va, todas las hermanas. Amén. ¿Hemos entendido? Vamos a orar entonces, hermano. Que sea Dios. Gracias, Padre maravilloso. Señor, hemos decidido, mi Dios, que hemos dado nuestra voluntad a ti, mi Dios, para que tú hagas lo que a nosotros, mi Dios, nos conviene, mi Dios. Señor, ayúdanos a tomar decisiones que vengan de parte tuya, no decisiones propias por emociones, mi Dios, porque sabemos que tu palabra dice que tú sabes los planes que tienes para nosotros, mi Dios. Planes de bien, de misericordia, mi Dios. Por eso, mi Dios, queremos entregarte nuestra voluntad, mi Dios. Hoy, mi Dios, te damos ese papel firmado, mi Dios, dándote la autoridad sobre nuestras vidas para que hagas conforme a tu voluntad, mi Dios, y que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Padre maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos entendido que la oración es una herramienta legal, que si tú, mi Dios, vas a actuar conforme a como nosotros actuemos, mi Dios. Gracias, Padre maravilloso, que cada día, en cada oración podamos
entregarte cada necesidad, mi Dios. Que podamos entregarte, mi Dios, cada problema, cada dificultad por medio de la oración y que seas tú, mi Dios, conforme a tu voluntad, solucionándolos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre maravilloso, porque por medio de que tú, Jesucristo, te entregaste tu vida, ahora nosotros tenemos acceso al Padre, mi Dios. Gracias, Padre maravilloso. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por cada clase que se impartió, mi Dios. Creemos, Señor, y vamos confiados que cada clase, mi Dios, está escrita en la tabla de nuestros corazones, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevarnos siempre a cada verdad de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos la vida de cada persona que está aquí, mi Dios, que ha dispuesto en su corazón a aprender cada día más de su palabra. Aquellos que no pudieron venir, mi Dios, seas tú poniendo el querer como el hacer en sus corazones para que la próxima clase estén aquí aprendiendo conforme a tu palabra, mi Dios. Señor, así como los trajiste con bien a este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice nuestra salida a este lugar y bendice nuestra entrada a nuestros hogares, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Quedan despedidos.